Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, puede sentarse, mi hermano. Vamos a la palabra en esta mañana. Quiero invitarlos para que, por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20. Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 20. A las personas que los domingos también nos acompañan a la distancia, por las diferentes redes sociales, les saludamos. Y les invitamos también a que allá donde están lean la palabra con nosotros. Apocalipsis 3:20. Vamos a leerlo todos, espero que todos se ubiquen en su Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20. Vamos a leerlo todos a una sola voz y despacio. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué más dice? Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Volvamos a leer más fuerte, van a leerlo más fuerte. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de estar una vez más en tu casa para estudiar tu palabra. Amado Dios, te doy gracias por cada persona que en este servicio ha venido a oír tu palabra. A los que están también a la distancia, que oyen la palabra, te pido que allí donde están tú los bendigas, Señor. Abre los cielos sobre ellos y derrama bendición abundante. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Hoy, para la tradición, se está celebrando algo que ellos llaman ¿qué? A ver, ¿domingo de qué? De Ramos. Según la tradición, según la tradición. Hoy, en esa celebración que ellos están realizando, ellos están de una u otra forma, dando el inicio a la última semana que Jesús tuvo ministerialmente antes de ir a la cruz del Calvario. La fecha de la muerte de Jesús no es precisamente esta semana, para decir que fue la fecha en que Jesús padeció y murió, pero sí el evento del ingreso de Jesús a Jerusalén, lo que la tradición llama Domingo de Ramos, fue cuando Jesús ingresó a Jerusalén. El domingo, inicio de la semana, y esa misma semana Jesús padeció y murió el viernes. En ese ingreso de Jesús a Jerusalén, encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, que cuando Jesús entró a Jerusalén, dice la Biblia, no la tradición, dice claramente la palabra del Señor que la multitud, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, la multitud empezó a romper ramas y a ponerlas delante de Jesús, al paso de Jesús. Otros, dice la Biblia, que se quitaban los mantos y los ponían para que Jesús pasara por sobre ellos. También dice la Biblia que iban muchachos jóvenes gritando y aclamando y cantando. Pero toda la multitud que estaba allí recibiendo a Jesús al ingreso a Jerusalén, dice la Biblia que clamaba diciendo Hosana. ¿Usted sabe qué significa Hosana? ¿Sabe qué significa Hosana?
quiere decir que, Señor, sálvanos. Cuando la multitud decía, Hosana, estaban diciendo a Jesús, Señor, sálvanos. Diga conmigo, ¿qué significa Hosana? Duro. Otra vez, más fuerte. ¿Qué significa Hosana? Señor, sálvanos. Eso decía la multitud, que aclamaba diciendo, Hosana. Y luego decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era lo que decía la multitud al ingreso de Jesús a Jerusalén. Pero, oído mi hermano, esa misma multitud que aclamaba diciendo, Hosana, Señor, sálvanos. Esa misma multitud que cortaba ramas y ponía al paso de Jesús. Esa misma multitud que se quitaba los mantos y los tendía al paso del Señor. Esa misma multitud, posiblemente muchos de ellos también el viernes siguiente de esa misma semana estaban en la plaza pública frente a Pilato gritando y diciendo frente a Jesús, crucifícalo. ¿Sí me estoy explicando? Que esa misma multitud que lo recibió el domingo con tanto fervor y vehemencia, gritando Hosana, gritando bendito el que viene en el nombre del Señor, esa misma multitud, posiblemente muchos de ellos estaban ese viernes siguiente en la plaza pública ante Pilato, persuadiendo a la multitud y gritando con ellos diciendo que crucifícalo. Crucifícalo. Por eso en esta mañana voy a hablar, como hablé en el primer culto, la entrada de Jesús. He titulado La entrada de Jesús. La entrada de Jesús. Tomando como punto de partida cuando Jesús entró a Jerusalén. El texto que acabamos de leer, Apocalipsis 3:20, téngalo abierto en su Biblia. Apocalipsis 3:20. Jesús le está hablando y le está hablando a la iglesia. Por años, por muchos años, quizá lo utilizábamos ese texto para evangelizar, para hablarle al nuevo, para que el nuevo recibiera a Jesús como Señor y ¿qué? Y Salvador. Pero el texto, Jesús le está hablando a la iglesia, no al nuevo. Y le está diciendo a su iglesia, en este caso a la congregación en la Odisea, le está diciendo el Señor Jesús, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Estoy qué? A la puerta y llamo. O sea que el Señor no estaba dentro de la iglesia, sino estaba ¿qué? Afuera. Y es tremendo porque el Señor está llamando a la iglesia para que la iglesia le abra ¿qué? La puerta, para él poder entrar. ¿Sabía usted que el Señor es todopoderoso? ¿Cuánto lo creen? ¿Y qué quiere decir con el término todopoderoso? ¿Qué significa todopoderoso? Que Él todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Pero escuche bien, algo que el Señor no hace, aunque Él todo lo puede hacer, algo que el Señor no hace es forzar la puerta del corazón de una persona para ingresar. Algo que el Señor no hace es entrar a la fuerza a la vida de una persona, es entrar a la fuerza a su propia iglesia, sino que el Señor espera que cada persona de manera voluntaria abra la puerta del corazón, abra su vida y lo invite a ingresar a su vida, a su corazón. Por eso la palabra del Señor dice que el Señor está ¿qué? A la puerta y llama. O sea que el Señor estaba afuera. Es tremendo. La iglesia del Señor sin el Señor de la iglesia.
Me explico. La iglesia del Señor sin el Señor de la iglesia. Porque lo habían dejado afuera. Y estaba llamando a la puerta diciendo, si alguno oye mi voz, porque él deseaba entrar a la iglesia. Déjeme darle una aplicación. ¿Será que en el siglo XXI el Señor de la iglesia está dentro de la iglesia? ¿O será que la iglesia del siglo XXI hemos dejado al Señor afuera y no le hemos permitido entrar? Porque nosotros voluntariamente decidimos si le abrimos la puerta para que Él ingrese o si le dejamos que la puerta cerrada. Él no va a forzar, Él no va a empujar la puerta, Él espera que nosotros le abramos la puerta, tanto a nuestra propia vida, para que entre a nuestra vida, ingrese a nuestra vida, pero también para que se mueva en medio de su iglesia, para que se manifieste en medio de su iglesia. Y en estos días yo estaba orando al Señor, le decía, Señor, tenemos que mejorar en algunas cosas, en los cultos, tenemos que mejorar en otras cosas, en los sugieres, tenemos que mejorar en algunas cosas, en la parte logística, pero en lo mejor y en lo más grande que debemos mejorar es en el anhelo de que el Señor Jesús no esté a la puerta, sino que esté en medio de nosotros y tenga toda la libertad para moverse como Él quiera. Porque Él es el Señor de la iglesia. Por encima de la liturgia, por encima de la presentación, por encima de un lugar, lo importante es que el Señor esté dentro y en medio de su iglesia y se mueva como Él quiera y se manifieste en medio de su iglesia como Él quiera. Dice la palabra que estaba afuera. Estaba llamando, porque esa iglesia lo había dejado afuera. Pero mire que no solamente pasó con la iglesia que habla del Apocalipsis, sino vamos a mirar otro texto bíblico. Mire lo que dice la palabra. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Que no solamente le sucedió a esa iglesia de la cual nos está hablando el Apocalipsis, sino también sucedió con el pueblo de Israel. Isaías, capítulo número ¿qué? 29, versículo número 13. Isaías 29, 13. Espero que todos ubiquen Isaías, capítulo número 29, versículo número 13. Mire lo que dice Isaías 29, 13. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo despacio. Dice la palabra. Dice pues el Señor. Dice pues ¿quién? El Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Vuelvo a leerlo. Porque este pueblo, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, y con su labio me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. ¿De quién le está hablando? No está hablando el texto de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que había sido escogido como el pueblo de Dios. Dios lo había escogido como su pueblo,
lo había apartado como su pueblo, lo había seleccionado como su pueblo, lo había liberado como su pueblo, se había manifestado sobre él como su pueblo, habían visto la gloria de Dios ese pueblo, pero ahora el pueblo de Dios estaba sin Dios. El pueblo de Dios estaba sin Dios, porque habían sacado a Dios. Mire lo que dice la palabra. De labios me honran. De labios me honran. Con sus palabras que me honran. Con sus dichos me honran. Pero el Señor dice, pero el corazón está distante, está que lejos de mí. O sea que el corazón del pueblo se había apartado de Dios. Y Dios no estaba en el corazón del pueblo. El pueblo de Dios sin el Dios del pueblo. El pueblo que Dios había apartado para sí, que había escogido para sí, ahora ese pueblo estaba lejos de ese Dios que lo había escogido, porque lo habían sacado del corazón. Y pensaba el pueblo que con los labios, solamente con honrarlo de labios era suficiente, pero Dios no quería que fuera honrado de labios. Lo que Dios esperaba era morar en el corazón de cada uno de los que hacían parte del pueblo de Israel. Dios quería entronarse en el corazón de cada uno de los habitantes de su pueblo. Quería estar en el corazón. Pero ¿cómo estaba el corazón de ellos? Lejos, distantes de Dios. Y eso mismo le sucedió a la iglesia de Apocalipsis, a la cual el Señor le está hablando en el Apocalipsis. Ya había sucedido con el pueblo de Israel. Habían dejado al Señor fuera. Y ahora la iglesia también había dejado al Señor afuera. Y ahora el Señor en Apocalipsis, el texto que leímos, Apocalipsis 3:20, encontramos al Señor desesperado llamando a la puerta. Pero ya no del pueblo de Israel, de la iglesia del Señor. Esperando que la iglesia del Señor le abriera la puerta. Anhelando entrar a la iglesia del Señor. Para morar en la iglesia del Señor. Tremendo. Porque le preguntaba al Señor, Señor, la iglesia de este tiempo, ¿hemos dejado al Señor afuera? ¿O será que la iglesia de este tiempo, el Señor está dentro de su iglesia? ¿Dónde está el Señor? Quizá nos hemos ocupado de la liturgia, de cosas que no son la esencia. Y yo, como les decía en el primer culto a los hermanos, si el Señor, dice la Biblia, que está en todo lugar, su presencia llena ¿qué? Los cielos y la tierra. En su omnipresencia el Señor lo llena todo. Pero ¿sabe el único lugar que no puede llenar a no ser que el hombre lo decida? ¿Sabe cuál es? El corazón y la vida de la persona. Porque en el libre albedrío el hombre decide, ¿le abro la puerta o le cierro la puerta? Yo decido en mi libre albedrío si le abro la puerta, invito a Jesús a ingresar, o si yo le cierro la puerta y dejo al Señor afuera llamándome. Yo decido si Él ingresa o si no ingresa. Es decisión que yo tomo, que la iglesia toma, que cada creyente toma para que el Señor ingrese. Porque el Señor no puede quebrantar o pasar por encima de la voluntad de la persona. La persona decide, ¿entra, Señor, o te quedas fuera? Y por eso el Señor le está hablando a la iglesia. Estoy a la puerta llamando. ¿Qué dice lo segundo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta. No dice entreabre la puerta. Ahora,
A algunos les da temor abrirle la puerta de par en par al Señor porque dicen: qué vergüenza que el Señor entra, el Señor es santo y si yo le abro la puerta totalmente de mi vida, el Señor va a entrar y va a encontrar cosas que no están bien, cosas que no agradan a Dios. Me da vergüenza con el Señor que entre a mi vida y encuentre un desorden. Pasa como cuando llega la visita y usted tiene la casa que desordenada. Es un día festivo y está en pleno descanso y usted está en pijama, despeinado, despeinada, desalineado, las chanclas por allá en la sala, un reguero por todo lado y usted dice: hoy no quiero ordenar nada, pero de repente llega una visita importante y cuando timbra la puerta usted se asoma y mira quién es. Uy, qué vergüenza. No haya si decirle siga o de pronto dígale que no estoy, pero no sabe qué decisión tomar porque le da vergüenza el estado en que está su casa, su vivienda. Pero no le dé temor con el Señor de abrirle la puerta, porque el Señor es especialista en ingresar, y donde hay desorden el Señor viene a poner orden. El Señor no viene a condenar, el Señor viene a ordenar. Donde hay vacío el Señor viene a llenar. Ábrele la puerta totalmente al Señor, porque no hay mayor bendición que el Señor ingrese a nuestra vida. Cuando Él vino a nuestra vida, todos estábamos ¿qué? Desordenados. Cuando el Señor llegó a su vida y a mi vida, ¿cómo estaba? Desordenada. ¿Y cuánto le dan gloria al Señor porque Él ordenó nuestra vida? Lo que no había podido hacer la religión, lo que no pudo hacer la tradición, lo que no pudo hacer las buenas obras, lo hizo el Señor Dios Todopoderoso de la iglesia. Entró a ordenar. Él ordenó, puso orden. Por eso a algunos les da temor abrirle la puerta y le dejan la puerta entrecerrada al Señor. Una partecita sí, pero otra partecita no. Porque es que tengo desorden en mi vida. No le dé temor, porque Él es especialista en ¿qué? En ordenar. Si alguno abre la puerta, oye mi voz. Ahora lo otro que hay que analizar es que oye mi voz. Escuchen, mis amados, oye mi voz. Para abrir la puerta es necesario distinguir la voz que está llamando del que está llamando. ¿Cuál es la voz que usted más reconoce? ¿Cuál es la voz que usted más reconoce? Los que son solteros, ¿la voz de quién? De mamá y papá. Los que son casados, la voz del cónyuge. Cuando suena el celular y usted descuelga y contesta, tan pronto la otra persona habla, usted reconoce esa ¿qué? Voz. ¿Y qué hace que la reconozca? ¿Por qué reconoce esa voz? Porque le es familiar. ¿Por qué le es familiar? Porque la está oyendo continuamente. Los que son casados, somos casados hasta dormidos, oímos la voz. Cuando empieza a roncar, ¿no le ha pasado? Cuando empieza a roncar y el cónyuge le dice a usted entre dormido, le dice: cállese de roncar, hasta dormido lo escuchas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y al estarla oyendo de manera continua, usted identifica esa voz entre tantas voces. Si usted identifica la voz de su cónyuge, de su papá, de su mamá, cuánto más la voz de su Señor. De su Señor. Debe identificarla entre muchas ¿qué? Voces. Por eso la Biblia dice: porque la oveja oye la voz de su pastor. Identifica la voz de su pastor y sigue la voz de su pastor. Y usted y yo debemos identificar la voz de nuestro pastor, que es el Señor. Identificarla entre tantas voces, discernir cuándo es el Señor que nos está hablando. Identificarla porque es una voz continuamente que viene a cada uno de nosotros. Ahora, pregunto, ¿la voz del Señor es externa o interna? Para el creyente, ¿cómo es la voz del Señor?
Para el que no es creyente, ¿cómo es la voz del Señor? Y para el que es creyente, ¿cómo es la voz del Señor? Para el que no es creyente, la voz del Señor es externa. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que iba Saulo de Tarso en Hechos 9 persiguiendo a la iglesia? Cuando Saulo aún no había tenido una experiencia con Cristo y no le había abierto el corazón a Cristo, dice la Biblia que Saulo iba persiguiendo a la iglesia y de repente se oyó una voz y una luz y luego la voz, y cuando Saulo oyó la voz no sabía que era la voz de Jesús, y Saulo preguntó: ¿quién es, Señor? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y es cuando Jesús le habló a Saulo, y esa voz vino de manera externa al oído de Saulo y le habló. Por eso Saulo no pudo distinguir la voz, porque nunca antes la había oído. Aunque Saulo era fariseo, conocía de la ley, maestro en la ley, religioso, profesante, pero nunca había oído la voz de ¿quién? De Jesús. Por primera vez está oyendo la voz de Jesús. Pero cuando Jesús le habló, le dijo: yo soy Jesús a quien tú ¿qué? Persigues. ¿De dónde vino la voz para Saulo? De manera que externa, hacia su oído. Pero para el creyente no. Y sabe que para el creyente, ¿por qué no es externa? Mire lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz, ¿qué dice Apocalipsis 3:20? Entraré a él. ¿Qué dice? Entraré a él. ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿Dónde está Jesús en este momento? Usted sabía, mi amado, mi amada, que el Señor Jesús en este momento no le va a hablar al oído. No es que usted esté con el oído atento: Señor, háblame, Señor, háblame. ¿Dónde está el Señor para que me hable? ¿Dónde está para...? No cojo sintonía, ¿dónde está? ¿Dónde le habla el Señor? A su espíritu. Porque el Señor está dentro de usted. En lo profundo de su ser, ahí está el Señor. Y le va a hablar a su espíritu. Por eso cuando usted le dice: Señor, háblame, y empieza a orar o a adorar al Señor, de repente escucha en su espíritu una voz al espíritu. ¿Es la voz de quién? De Jesús. Ya no es al oído, es al espíritu. Porque usted ya tiene a Cristo dentro de su vida. Porque ahora su vida es templo del Espíritu Santo. Ahora el Señor habita en usted. Usted es habitación de Dios. Yo soy morada de Dios. Usted es morada de Dios. Ahora el Señor habita en su vida. Es morada del Señor. Y ahora el Señor desde adentro le habla a su espíritu. A su espíritu. Y es cuando usted debe entender que Dios es el que le está hablando. Esa voz interna al espíritu. Saulo, cuando le habló por primera vez, lo hizo de manera externa al Señor, pero después encontramos a Saulo, que él mismo dice, ya no Saulo, sino como Pablo, como el apóstol Pablo. Él dice estas palabras, dice: porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mismo Saulo, ahora convertido en el gran apóstol Pablo, diciendo: en mí está el Todopoderoso. Y él entendía que la voz del Señor ya no venía de afuera hacia adentro, sino que era de adentro, fluía la voz del Señor, porque estaba dentro del apóstol Pablo. Por eso él dice claramente: es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el mismo apóstol Pablo dice: porque ahora somos templo y morada del Dios viviente. Hablándole a los corintios, somos templo y morada del Dios viviente. Por eso en este momento, si Dios te va a hablar, te habla el espíritu, allá a lo profundo de su espíritu.
¿Por qué? Porque ya está dentro. Porque usted es templo del Espíritu Santo. Porque usted es morada de Dios. Porque usted es habitación de Dios. Porque ahora el Señor mora en su vida. Mora en su vida. Por eso dice la palabra claramente. También Jesús dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Volvemos a Apocalipsis 23. Si alguno oye mi voz, ¿a cuánto le gustaría seguir oyendo la voz del Señor? Que le hable a su espíritu. Que cuando se levante, el Señor le hable a su espíritu. Que cuando usted esté orando, el Señor le esté hablando a su espíritu. Que cuando se presente y quiera servir al Señor en algún privilegio y le diga, Señor, ¿cuál es la palabra? El Señor le hable a su espíritu. Ahí dentro. Luego dice la palabra, vendremos, entraré a Él. ¿Qué más dice? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Wow, esta parte. Cenaré con Él y Él conmigo. Cuando hablamos de cena, el contexto del Señor es diferente al nuestro. Porque cuando hablamos de cena en este tiempo, una familia moderna del siglo XXI, si son 4 integrantes, 5 integrantes y la casa tiene 5 pisos, ¿cómo es el momento de la cena? Uno en cada piso, con el plato. Esa es la familia moderna, ¿no? Uno en cada piso con el plato y el celular. Ahí. Y la mamá escribiéndole al hijo, bebé, baja a almorzar. Y el hijo de 45 años le responde, mamita, ya voy. Y cada uno en el celular. Entonces se encuentra uno a la señora de la casa en la cocina cenando. Y con el celular puesto viendo la novela. El hombre en la sala viendo el partido de la Champions. Ahorita que viene el fútbol, partido del mundial, ahí con el plato cenando. Y el niño en el segundo piso con el juego y a ratos se acuerda que está cenando. Esa es la familia moderna. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabe qué era la cena en los tiempos de Jesús? Un momento de comunión, de intimidad, donde todos estaban a la mesa. Es más, todos comían y cogían del mismo plato. Del mismo plato. ¿Saben cuando Jesús está hablando en la última cena? En la última cena, Jesús está hablando y le está diciendo a los discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, va a morir y va a resucitar al tercer día. Y aquel hombre que lo entrega, ay de aquel hombre que lo entrega, dijo Jesús en la última cena. Y los discípulos empezaron a preguntar, ¿y quién es el que te va a entregar, Señor? ¿Quién es el que te va a entregar? Jesús le dice estas palabras, el que mete la mano en el plato conmigo. El que mete la mano en el plato conmigo. ¿Y quiénes estaban comiendo el mismo plato? Todos los 12. Todos estaban con el Señor metiendo su mano en el mismo plato. Y por eso Jesús les dijo, el que mete la mano en el plato conmigo. Y empezaron los 12 a preguntarse, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Porque los 12 eran sospechosos. Todos estaban participando del mismo plato. Y cuando llegó Judas y le preguntó, ¿seré yo maestro? Jesús le respondió pasito, tú lo has dicho. Y lo que has de hacer, ¿qué? Hazlo pronto. Y la Biblia dice que entró Satanás en Judas en ese momento. Pero escuche bien,
A lo que quiero enfatizar es el momento de la cena, que era un momento de comunión, de intimidad entre ellos. Y por eso la palabra del Señor nos muestra en el cuadro bíblico, porque hay un pintor que se inspiró en la última cena, un pintor famoso que hizo un cuadro sobre la última cena. ¿Ustedes saben cómo se llama? Y ese pintor se inspiró en la última cena, pero el cuadro bíblico, lo que me muestra la Biblia en el momento de la cena, era que había uno recostado en el pecho de Jesús. ¿Y ustedes saben de quién estoy hablando? Que en el momento de la cena estaba recostado en el pecho de Jesús. Y por eso cuando hubo el debate quién iba a entregar a Jesús, querían descubrir quién iba a entregar a Jesús, le hizo señas Pedro a ese que estaba recostado en el pecho de Jesús: pregúntele al maestro quién lo va a entregar. ¿Y quién era el que estaba recostado en el pecho de Jesús? El discípulo amado de Jesús. ¿Quién era quién? El discípulo Juan. ¿Por qué? Porque la cena era un momento de comunión, era un momento de intimidad, mi amado, mi amada. Y cuando habla Jesús, estaré con Él, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Está diciendo que el que le abre la puerta, que el que oye la voz, el Señor no solamente entra a morar en esa persona, sino que esa persona tiene el privilegio más grande sobre la faz de la tierra de tener comunión con el Señor las 24/7. Por eso el salmista dice en el Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos haré conocer su pacto. Si algo la iglesia del siglo XXI tiene que hacer es primero abrirle la puerta al Señor, para que el Señor de la iglesia entre a su iglesia. No es suficiente con tener buenos edificios, no es suficiente con tener buena liturgia, no es suficiente con tener buenos grupos, buenos instrumentos, no es suficiente con tener lo material. Necesitamos al Señor de la iglesia, dentro de la iglesia, porque si Él no está dentro de la iglesia, apaguemos y vayámonos. Imagínense que se dice una anécdota de una mujer que llegó a un templo, a una iglesia, a una congregación. Venía del campo, de un campo lejano, y ella llegó a la ciudad. Y cuando ella llegó a la ciudad, esta mujer cristiana llegó con la expectativa y dijo: wow, ahora llego a la gran ciudad. Voy a la gran ciudad donde hay grandes congregaciones, donde los templos son majestuosos, hermosos. Wow, tremendos grupos de ¿qué? De alabanza, de adoración, orquestas grandísimas, instrumentos de último. Y ella llegó con esa emoción de ir a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, a una congregación, le dijo al líder que la recibió: quiero hacerme miembro de esta iglesia, abrir membresía activa dentro de esta iglesia, porque es que yo vengo de una región apartada y wow, lo que estoy viendo es espectacular. Y de pronto el líder le dijo: para ser parte de esta congregación necesita reunir estos requisitos. Empezó a leerle cada uno de ellos: tener un nivel financiero de tanto, su presentación debe ser tal, y empezó a leerle una cantidad de ¿qué? De requisitos. La mujer quedó triste porque no reunía todos los requisitos para ser miembro activa dentro de la iglesia. Se fue triste, llorando, y le dijo en la calle: Señor, no puedo entrar, ser parte de esa congregación tan espectacular. Qué tristeza. Y ella va triste pensando en lo que se está perdiendo de poder ser parte de esa congregación, cuando oye una voz en su espíritu le dice: tranquila, hija, que no solamente a ti no te han dejado entrar, yo tampoco he podido entrar. Cuando yo pensaba, yo decía: ¿qué es lo más importante para la iglesia?
que es la esencia de la iglesia. Y yo le decía, Señor, lo más importante, la esencia de la iglesia y de esta congregación, mientras el Señor me tenga en este lugar sirviendo, será la presencia del Señor. Si el Señor está en este lugar y se mueve como Él quiera, vale la pena seguir congregándonos y sirviendo al Señor. Pero si el Señor no está y no se mueve y no se manifiesta en medio de nosotros como Él quiere manifestarse, apaguemos y vayámonos. ¿Por qué? En primer lugar, la puerta debe estar ¿qué? Abierta para el Señor de la iglesia. No sea que terminemos rindiendo, haciéndole culto sin el Señor del culto. Segundo lugar, primero, la puerta abierta para el Señor de la iglesia. Segundo lugar, que haya comunión de la iglesia con su Señor. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Wow, sentarnos a la mesa con el Señor. No en vano el salmista dice: aderezas mesa delante de mí en presencia ¿de qué? De mis angustiadores. No en vano también la palabra dice que las bodas del Cordero en el cielo se abrirán con una gran ¿qué? Cena. La cena que el Señor va a realizar, porque Él dijo cuando ministró la última cena, Él le repartió el pan a los discípulos y le dijo: no beberé más del fruto de la vid, ni comeré más de este pan hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por lo tanto, yo creo que la cena representa intimidad y comunión con el Señor, porque llegará el día, como Él mismo dijo, estaremos en el cielo recibiendo la cena de mano del mismo que Señor. Él mismo ministrará la cena. Por eso cuando habla de la cena dice: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de una comunión permanente con Él. Usted puede sentarse a la mesa y el invitado especial en esa mesa es el Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores. Donde usted puede tener esa comunión con Él. Y no es el privilegio de uno o de dos, porque muchas veces piensan: no, es que el líder está más cerca de Dios. No, cada uno de nosotros no estamos cerca, estamos en Dios. Estamos inmersos en la presencia de ¿quién? De Dios. La presencia de Dios llena todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Está inmerso en la presencia del Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores. Para que tengamos comunión permanente con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y así seremos un pueblo, y más que un pueblo, una iglesia que honra al Señor, pero no de labios. Como le dijo al pueblo de Israel: este pueblo de labios que me honra, mas su corazón está que lejos de mí. El pueblo de Israel había dejado afuera al Señor. La iglesia de Apocalipsis 3:20 había dejado afuera al Señor. Pero el Señor lo que más anhela es estar dentro de cada uno de sus hijos, de su iglesia. Que el creyente esté inmerso en la presencia del Señor. Que cada uno de nosotros estemos totalmente inmersos en la presencia del Señor. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté inmerso en la presencia de ¿quién? Del Señor. Y que Él en verdad sea el Señor y dueño de nuestra vida. Y que tengamos esa comunión día tras día con el Señor. En la mañana, en la noche, al finalizar, al levantarnos, todo el tiempo. Termino como terminé en el primer culto. ¿Sabía usted que aún mientras usted está durmiendo, ahí durmiendo, es tanta la comunión que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros, que mientras aún estamos durmiendo, el Señor está ministrando nuestro espíritu? ¿Sabía usted que su cuerpo está descansando
pero su espíritu está siendo ministrado por el Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores. Y muchas veces el único momento que Dios tiene para ministrarnos es cuando estamos dormidos, porque despiertos estamos tan activos y tan afanados con tantas cosas que tenemos tiempo para todo menos ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor tiene que decir: voy a esperar que se duerma, voy a esperar que se aquiete, porque cuando esté quieto, que esté, su espíritu está ahí, ¿para qué? Para ministrar. Porque el Señor quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana yo lo quiero invitar para que acepte la invitación de Jesús. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es el momento donde Jesús está invitando a la iglesia, nos está invitando para que nos sentemos a la mesa con Él. Es el momento de sentarnos a la mesa con el Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores. La invitación está ahí. ¿Usted la acepta? ¿Usted la toma? ¿O lo deja a Él que siga ¿qué? Llamando. Yo he tomado una decisión: estar a la mesa con mi Señor. Póngase en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a hacer algo. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está y le diga a Jesús: háblame. Quiero oír tu voz. Tenga sus ojitos cerrados y dile al Señor: quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz. No quiero que estés fuera, quiero que estés dentro. Que entres a mi vida, que entres a morar en mi vida, que entres a morar en lo profundo de mi vida. Y quiero oír tu voz. Quiero oírte, no solamente cuando venga al culto, sino cuando vaya camino a mi trabajo, cuando esté en mi cuarto haciendo el devocional, cuando me despierte a la madrugada y empiece a pensar en ti, Señor. Quiero oír tu voz, que hables a mi espíritu. Aun cuando esté mi cuerpo reposando y esté durmiendo, quiero que hables a mi espíritu. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, quiero oír tu voz. Y quiero identificar de tal manera tu voz que no me sea difícil de distinguir entre tantas voces. Quiero oír tu voz cada momento, cada día. Donde quiera que esté, quiero oír tu voz, Señor, porque tú estás dentro, porque tu presencia está en mí, Señor. Por eso anhelo, necesito oír tu voz. Necesito que hables a mi vida, que ministres a mi vida y que me hables, no a mis oídos, sino a mi espíritu, Señor. Sino a mi espíritu, Señor. Espíritu Santo, te suplico que empieces a hablarle a tu hijo y a tu hija. Que cada uno sea, Señor, recibiendo la voz, oyendo la voz del Espíritu a ellos. Padre, que a partir de este momento tú nos des un espíritu sensible para oír tu voz. Señor, queremos que entres a nuestra vida. Queremos oír tu voz. Queremos que entres y cenes conmigo, Señor. Que entres y te sientes a la mesa con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para oír tu voz.
Háblanos. Háblame, Señor. Háblame, Espíritu de Dios. Háblale a tu hijo. Háblale a tu hija. Háblale lo profundo de cada uno de ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Que seas tú hablándole a cada uno de ellos. Que cuando ellos, tus hijos, se acerquen a orar, papá, cuando estén orando, tú les hables. Que cuando ellos estén meditando en la palabra, tú le hables al espíritu de ellos. Señor, que cuando ellos están, Señor, en un momento de quietud, ahí tú les hables al espíritu a cada uno de ellos. Que ellos puedan distinguir tu voz, más que distinguen la voz de su cónyuge. Que les sea familiar esa voz más que la voz de su propio cónyuge, más que la voz de papá, más que la voz de mamá, Señor. Que ellos puedan distinguir y saber cuándo tú les estás hablando, Señor. Háblales, háblales. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Háblales. Revélate a cada uno de ellos. Señor, queremos que tú estés y que tú ministres como solamente tú lo sabes y lo puedes hacer, Dios mío y Señor mío. Ahí donde está, empieza a decirle al Señor: quiero oír tu voz, quiero que me hables, quiero distinguir tu voz, que me sea familiar, Señor. Señor, que me sea familiar tu voz, quiero oírla. Quiero oírla. Que entre tantas voces yo pueda distinguir cuál es tu voz. Quiero sentarme a la mesa. Quiero sentarme a la mesa contigo. Quiero sentarme a la mesa contigo. Oh Espíritu de Dios. Señor, que sea una iglesia que te oye. Que sea una iglesia sensible a tu voz. Que sea una iglesia llena de ti, Señor. Que sea una iglesia inmersa en ti, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Mi amado, usted va a empezar a tener experiencias con Dios. De tal manera que va a empezar a oír como nunca antes la voz de Dios. Usted va a empezar a orar y Dios le va a empezar a hablar al Espíritu. Y va a empezar a experimentar el oír a Dios. El oír a Dios. Pero lo más lindo, va a empezar a experimentar el oír a Dios no desde afuera golpeando, sino desde adentro ministrando. Desde tu espíritu ministrando. Eso es lo que Dios va a empezar a hacer con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Y no va a tener que correr a otro diciéndole: venga, hábleme, ¿qué Dios me quiere decir? Sino que Dios mismo te hablará a ti. Hablará a tu espíritu. Hablará a tu ser interior, a lo profundo de tu ser. Va a estar hablando mi Señor y mi Salvador. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Quiero decirle, mi amado,
que Dios va a empezar a partir de hoy a darle experiencias y que no te vaya a asustar como me pasó a mí cuando recién me convertí. Empezaba a oír la voz de Dios después de que recibí a Cristo y yo pensé que me estaba volviendo loco. Me despertaba a la madrugada y oía literalmente a Dios hablándome. Y yo buscaba quién me estaba hablando y no encontraba porque no sabía que era Dios dentro de mí hablándome. Eso le va a empezar a suceder también a usted. A la madrugada, a la medianoche, de pronto usted va a estar expuesto a un peligro y va a oír la voz de Dios que dice: no vaya allá, no haga eso, ve por este lado, ve. Es Dios guiándole. Es la voz de Dios allá en el espíritu, guardándole, guiándole. Déjese guiar por esa voz, porque Él estará hablando. Como nunca antes lo ha hecho, lo va a empezar a hacer a su iglesia. Porque ahora es el Señor dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Es más, Dios le va a hablar a personas que tienen asuntos para poner a cuenta con Dios, pecados que han estado ahí. Y no van a necesitar que alguien venga y le diga: usted está en pecado, no haga eso porque no le agrada al Señor. El Señor mismo le va a hablar y le va a decir: no hagas eso, hijo mío, hija mía, porque no me agrada. Al Espíritu le va a estar hablando ahí. El mismo Señor le va a estar hablando. No haga eso porque no me agrada. Es la misma voz del Señor. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón como el pueblo de Israel en Meriba, que me tentaron y no entraron a mi reposo. Cuando oiga la voz de Dios, no endurezca su corazón, sino abra el corazón. No importa si Dios le quiere exhortar, si Dios le quiere corregir, si Dios le quiere disciplinar. Yo le digo a Dios: háblame, así sea para exhortarme, para regañarme, pero quiero oírte, Señor. Porque mi angustia cuando Dios no me habla, cuando no oigo su voz, dentro de la angustia le digo: Señor, háblame, así sea para corregirme, para exhortarme, pero quiero oír tu voz. Y cuando viene su voz y me habla, es lo más lindo, porque es refrigerio para mi alma y para mi espíritu. Así que sea sensible a la voz del Padre. Hay una canción muy bonita que cantábamos hace un tiempo: ya comienza a llover, se oye la voz de mi Padre. Ese tiempo de lluvia y de voz del Padre a cada uno de sus hijos va a empezar a suceder como nunca antes, con cada uno de nosotros. Bien, vamos a, en este momento de quietud, de comunión, vamos a tener la oportunidad de presentar un bebé al Señor. Vamos a presentar a Lian Aarón Ardila Cárdenas. Gloria a Dios. Como él no puede venir, pues vienen los papás. Hermano Víctor, hermana Carolina. Un nuevo integrante a la familia, Ardila Cárdenas. Y un nuevo integrante para la iglesia. Bueno, hermano Víctor, hermana Carolina, yo creo que ustedes ya saben la responsabilidad que es un hijo. A mí me llama mucho la atención porque la Biblia dice que nuestros hijos son como saetas en manos del valiente. ¿Son qué? Saetas en manos del valiente. Y precisamente ayer, mientras le daba una charla a dos jóvenes que Dios les dio el privilegio de ser padres muy jóvenes, yo les decía sobre eso: saeta en manos de qué? Del valiente. Y cuando veo la saeta, usted puede hacer con las saetas, la saeta, dos cosas: lanzarla a la altura o lanzarla al piso. Y por eso el escritor bíblico: nuestros hijos son como ¿qué? Saetas en mano de ¿qué? Del valiente.
Y cuando habla de la saeta, quiere decir lanzarla a las alturas. Y los niños que nacen dentro del seno de la iglesia, wow, tienen dos grandes bendiciones. Que nacen en el seno de la iglesia ya tienen un destino en Dios. Y dos, que tienen padres sabios que los lanzan para grandes cosas. Que tienen padres que son temerosos de Dios y son sabios para lanzarlos a las alturas. Por eso, mis amados, ustedes como padres tienen responsabilidad en 3 áreas con Lian. En lo espiritual. Segundo, ¿qué? En lo emocional. Y tercero, en lo físico. En lo espiritual con él, porque ustedes van a sembrar la palabra, ustedes lo saben muy bien ya. Tengo que entrar en detalle y explicarles con plastilina, ya lo saben muy bien. En lo espiritual. En lo emocional. Conforme lo van tratando, van cultivando la parte emocional en ella. Y en lo físico. El padre natural solamente se ocupa ¿de qué? De lo físico. Que al niño no le falte pañales, no le falte la leche, no le falte el vestido, el estudio. Eso es lo físico. Pero se olvida de las 2 áreas. ¿El área qué? Espiritual y el área emocional. El orden de Dios primero en lo espiritual, segundo en lo emocional, tercero en lo físico. Entonces, los felicitamos, hermano Víctor, hermana Carolina, y nos ponemos en pie todos para orar por el nuevo integrante de la familia Ardila Cárdenas y el nuevo integrante de para la escuela dominical. Por eso, ¿cuántos más se animan a hacer crecer la escuela dominical? Extiendan sus manos y vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Venimos delante de ti, amado Padre, para presentar en esta mañana la vida de Lian Aarón Ardila Cárdenas delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu mano poderosa, Señor Jesús, sea extendida sobre él. Y así como un día extendías la mano sobre aquellos niños que eran presentados, en esta mañana te pido que extiendas tu mano sobre él. Lo tomes en tu mano, Señor, y a partir de este momento, Señor, tu mano poderosa sea obrando de manera especial y sobrenatural en él. Padre, me uno a la oración de Víctor, de Carolina, Padre, y en esta mañana, Señor, consagramos la vida de Lian Aarón Ardila Cárdenas en tus manos. Padre, te pedimos que tú bendigas cada área de su vida, Señor, que lo guardes de todo mal y que cumplas tu propósito en esta tierra, Señor, a través de él, que él pueda cumplir tu propósito en esta tierra, porque tú lo has enviado con un propósito y que siempre los pies de él estén prontos para caminar en tu palabra y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícelo en lo espiritual, bendícelo en lo emocional, bendícele en lo físico, Señor, bendícele en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Oro también por Víctor, oro por Carolina. Ellos como padres, Señor, han tenido el privilegio, Señor, que tú les has dado, Señor, de que al seno de su familia tú les hayas enviado un nuevo integrante, Señor. Dale sabiduría, Padre del cielo, para que ellos puedan levantar la vida de él en el temor de tu palabra, sembrar tu palabra cada día, sembrar y regar tu palabra, Señor, día tras día,
vida para que Él sea el instrumento que tú quieres que Él sea y que Él pueda cumplir tu propósito en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que bendiga la vida de estos padres. En el nombre de Jesús, dales más y más sabiduría. Dale de tu gracia, Señor. Oh Padre, y que seas tú obrando a través de ellos para que Eliam pueda cumplir, Padre, tu santa y perfecta voluntad en esta tierra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Víctor y Carolina, Dios me permitió casarlos hace unos años, ya son 18 años de casados y presentar sus 3 bebés. Dios los felicito, me alegra. Y que Dios me los bendiga grandemente, sus hijos y a ustedes. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Y dice la hermana Carolina que puede recibir visita ya. Porque es que algunos no alcanza a llegar la mujer de tener el bebé y ya el otro día están visitándola. Yo le decía a mi esposa, hay que ser sabio hasta en eso, ¿no? Entonces cuando ya ha pasado todo lo ajetreo y todo, entonces pueden visitarla y pueden darle la bienvenida también al nuevo integrante de la familia. Pueden ponerse incómodos. Venga, permítame, recibo la ofrenda y comparto los anuncios. Vamos a orar por la ofrenda. Tome su ofrenda, si necesita un sobre, levante su mano, le van a alcanzar el sobre. Y vamos a orar por la ofrenda y compartir los anuncios. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Todos orando. Ore al Señor. Dile, Señor, te doy gracias porque tú eres mi proveedor. Tú eres el que bendices. Tu mano es la que me bendice, Señor. Tú eres el que me das. ¿Sientes el llamado de orar a través de la danza? ¿Tienes más de 5 años de edad? Esto es para ti. En nuestro ministerio creemos que la danza es una forma poderosa de alabar a Dios y compartir su amor con otros. No importa tu nivel de experiencia, aquí todos somos una familia en Cristo, creciendo juntos. Aprenderás pandero, manto, danza urbana, contemporánea y hebrea. Te esperamos los sábados a las 10 a.m. Trae tu cuaderno, tu Biblia y sobre todo tu corazón dispuesto para aprender. Te esperamos. Para más información, escríbenos al 300-770-5437.